Bienvenidas, amigas y amigos, con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy tenemos una historia de 47 años que queremos compartir con ustedes. Es una historia que se teje de sueños, esperanzas, ideas, pero es la historia de una ruptura política, ideológica trascendental en los procesos sociales de Venezuela. Se da en una década conflictiva, compleja, y el 19 de enero de 1971, un grupo de políticos, intelectuales, luchadores sociales, se reúnen y fundan lo que se conoce como el Movimiento al Socialismo Más. Esta es la historia. Y esta noche la vamos a narrar de la mano de dos dirigentes políticos fundamentales de esta tolda. Me refiero al profesor Homero Lobo, director nacional del MAS, y al ingeniero Esteban Torrealba, actualmente secretario general del MAS en la región de los Andes. De modo que, bienvenidos amigos. Un gran gusto tenerlos aquí. Bueno, muchas gracias, Ramón. Queremos expresarle un saludo a toda la audiencia de La Mirada Plural. Y bueno, vamos a abordar un tema que nos compromete. En mi caso, pues yo no tenía la edad como para testimoniar aspectos o detalles de la fundación del MAS. El compañero Homero Lobo quizás tenga un poco más de remembranza o recuerdo sobre esos episodios y esos detalles, pero en términos generales podemos referir que la ruptura que se produce en el MAS trasciende su propia militancia y trasciende la propia región, más allá de Venezuela y de Latinoamérica. El MAS fue considerado pues una experiencia absolutamente notable en la ruptura de esquemas, dogmas, paradigmas políticos que hasta ese momento estaban muy arraigados en la cultura política del mundo. Vamos por partes, porque yo creo que lo que usted señala, ingeniero Esteban, es fundamental. Nosotros estamos saliendo en el año 70 de un proceso que comprometió, digamos, a mucha de esa generación de jóvenes que asumieron, digamos, la lucha armada en el país. Se venía de la salida de la dictadura de Pérez Jiménez. Entramos en un proceso democrático de suma conflictividad. ¿Qué hace esa juventud ante los dilemas que presentaba el contexto político de la época? Asumen la lucha armada. Los fundadores del MAS se involucran en esta lucha como miembros y militantes del Partido Comunista de Venezuela. Con Rafael Caldera se abre un proceso de pacificación. Estamos hablando de 1969-70. El MAS se funda en el 71. ¿Cómo fue esa alimentación recíproca entre los procesos de pacificación, la enmienda política ideológica de los jóvenes y la fundación del MAS, profesor Homero? Bueno, primero gracias, Ramón, por la invitación. En 1967 el Partido Comunista se retira de la lucha armada. Muy bien. Y se produce en el 68 la invasión a Checoslovaquia. Y allí comienza la ruptura de grupos que venían impugnando ese totalitarismo de la Unión Soviética, y comienzan las discusiones internas, y ese es el embrión que en 1971 termina, como tú lo señalaste, el 19 de enero fundándose el MAS. Allí se va prácticamente toda la juventud del Partido Comunista, encabezada por Freddy Muñoz, Víctor Hugo de Paola, Caraquita, Germán Layret, y prácticamente toda la dirigencia juvenil del MAS, Felipe Mujica. Y en el partido se produce la ruptura de sectores centristas como Pompeyo Márquez, Argelia Laya, Eloy Torres, y sectores, digamos, más radicales contra el comunismo, como que lo encabezaba Teodoro Pekov. Ahora, esa ruptura, digamos, tiene un fundamento ideológico y político fundamental, ¿no? Sin duda alguna. El libro de Teodoro Pekov
Checoslovaquia, el socialismo como problema, como usted lo dice muy bien, tuvo trascendencia fuera de nuestra frontera. Incluso desde la Unión Soviética se calificó a Teodoro Pekov de revisionista, traidor. Esa jerga propia, digamos, de ese comunismo dogmático cerrado que le estigmatiza, digamos, la conducta libertaria, disidente de cualquier dirigente, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está el hito, digamos, que trasciende esa ruptura fundamental, ¿no? Romper, tener valentía para romper con un dogma que ya era un bochorno en ese momento, Esteban. Bueno, cuando el socialismo real, el socialismo científico, es examinado científicamente, la mayoría de los autores que examinan el desempeño del poder en manos del comunismo terminan concluyendo que esa utopía comunista no era sino una justificación para sostener un modelo totalitario que cometía crímenes de lesa humanidad y amparados en una suerte de sueño y de redención de las sociedades y de las clases desposeídas y la clase obrera, terminaron atornillándose y eternizándose en el poder. A la juventud venezolana y al nacimiento pues de esta nueva idea de la concepción del modelo de lucha social, de reivindicación social, absolutamente comprometido con la democracia y la libertad del hombre, que son las dos cosas que sustentan el enfrentamiento al totalitarismo, nosotros terminamos por decir totalitarismo es totalitarismo, sea del signo que sea, porque es un sistema de opresión, y donde hay sistema de opresión no hay libertad, y sin libertad el hombre no puede alcanzar sus sueños y sus utopías. Y entonces fue muy fácil demostrarlo con los hechos, con la naturaleza de los regímenes que se amparaban en la utopía comunista. Luego, en Venezuela también sufrimos los efectos, la intervención del fidelismo, Fidel Castro. Nosotros terminamos reconociéndolo como un dictador que no tenía ninguna justificación para lo que estaba cometiendo contra el pueblo cubano y organizando los jóvenes de las naciones latinoamericanas para ir a una guerra fratricida. Luego también es necesario decir que la ruptura con la Unión Soviética es porque el modelo del Partido Comunista era un modelo que sencillamente imponía una política desde un centro de poder. Y eso lo explicaban algunos adversarios del socialismo y de los partidos de izquierda, diciéndole que, bueno, llovía en Moscú y aun cuando aquí tuviéramos un verano muy fuerte, todo el mundo sacaba los paraguas. Es el bendito dogma. Pero hay un elemento muy importante. En el estatuto de fundación del MAS sigue en presencia la palabra comunismo. Somos comunistas de nuevo tipo. Somos comunistas venezolanos. Creemos en la internacional, pero nos preocupa más la dinámica nacional, patria, Venezuela. ¿Por qué persiste esa palabra comunista si estaban rompiendo con el comunismo? Profesor. Los valores sobre los cuales fue creado el MAS es la justicia social y la libertad. Eso contradice totalmente al modelo comunista. Sin embargo, creo que fueron algunos procesos que no terminaron de definirse en ese momento, porque algunos de los dirigentes que se vinieron todavía tenían algunos recelos, algunos resquemores, y no terminaban de definirse. Y era muy difícil, de verdad, hacer un corte no terminaban de definirse también, como lo que ocurrió posteriormente. El MAS realmente es un partido desde sus inicios. Una gran parte eran socialdemócratas, socialistas democráticos. Ese proceso comienza a darse paulatinamente hasta llegar a lo que somos ahora, pues. Yo, por ejemplo, creo que el MAS ya es un partido, o sea, movimiento a la socialdemocracia, lo definiría ahora yo. Ahora, partido, una fuerza democrática. Ahora, nace como movimiento, ¿verdad? Que pudiese ser, digamos,
parangonado con los movimientos sociales, los movimientos obreros, los movimientos intelectuales, ecológicos, feministas, en fin. Desde el punto de vista de la sociología política, el movimiento tiene unas particularidades. El MAS nace como movimiento y se convierte en un partido. Ya para las elecciones del 73 ya estaba participando con un candidato para esas elecciones. Deja de ser movimiento, ¿verdad? O sigue, digamos, con esa fondo, con esa esencia filosófica del movimiento. Bueno, se fundó como un movimiento de movimientos y se crearon movimientos juveniles que estaban adscritos al partido, pero que funcionaban de manera autónoma. Fuimos la primera fuerza en todas las universidades y nos denominábamos en ese movimiento movimientos. En la Facultad de Farmacia, por ejemplo, donde yo militaba, teníamos un frente de estudiantes socialistas, pero estaba muy vinculado al partido. Movimiento de mujeres, movimiento de trabajadores. Pero luego, como tú señalas, a través del tiempo se convirtió en un partido. Partido fundamentalmente de cuadro, aunque entre comillas, porque luego el MAS en algunos estados particulares, como Aragua, Sucre, Portuguesa, Delta Macuro y Lara, se convirtieron en partidos de masa, porque tenían liderazgos muy arraigados, liderazgos colectivos, liderazgos muy fuertes, que llegaron incluso a tener, Zulia, a obtener la gobernación del estado. En otro estado, realmente hemos sido, hay que reconocerlo, partidos fundamentalmente de cuadro, con algún arraigo social, pero no en esos términos tan grandes. Porque, claro, bueno, pero en la década del 60 fue una década de ruptura. Vamos a referirnos, ingeniero Esteban, a este fenómeno que vive Acción Democrática, que era el gobierno, el partido que estaba en el gobierno. Sufren también rupturas, y rupturas que, digamos, se orientan hacia la izquierda. El MIR, en una primera fase, de ahí nace Américo Martín, don Rigoberto Rangel. Entonces, pareciera que era como el hito de la política de los años 60 en Venezuela. Rupturas generacionales que terminaban convirtiéndose, digamos, en referencias políticas ideológicas antagónicas con el seno de donde venían. ¿Cómo se entiende eso desde el punto de vista político, Esteban? Bueno, en el caso, por ejemplo, del surgimiento del MIR, uno de sus fundadores, hoy presidente nacional del MAS, porque luego hubo el proceso de fusión, de buscar aquella aspiración de mucha gente que era la unidad de toda la izquierda. Se me está adelantando a la izquierda, no pero importa. Retrotrayéndonos al caso del MIR. Entonces, el propio fundador del MIR, que está acá, detalla en este libro, Siempre en la Utopía, detalla que fue un error esa separación de los sectores progresistas dentro de Acción Democrática y constituir una fuerza de izquierda revolucionaria. Todo luego confiesa que en buena medida eso fue influenciado por Fidel Castro, que proyectó ante la juventud y esos movimientos la necesidad de una lucha armada. Eso fue un grave error y es reconocido acá. Ahora, el surgimiento de factores, como en el caso de Acción Democrática y otras organizaciones políticas, los fraccionamientos, eso, el MAS lo comprendió también, que terminó validando y reconociendo las tendencias internas. Es decir, dentro de un marco teórico más o menos general, habían, digamos, corrientes que pensaban en que el desarrollo de la política tenía que ir en una o en otra dirección, ser más suave, ser más radicales, ser del centro. Y entonces, bueno, nosotros nos llenamos de expresiones de ese tipo, como por ejemplo las famosas tendencias masistas, que eran los halcones, los tucanes, y los perros. Es una historia interesante, ¿no? La tendencia. Bueno, ¿no? Y entonces nosotros evitamos por un buen tiempo una fractura del partido, siendo tolerante al surgimiento de las tendencias, que fue, digamos, uno de los aportes más novedosos a la cultura política y a la concepción política de los partidos. Porque imagínate contrastar eso con el Partido Comunista del modelo soviético. ¿Quién le iba a abrir una tendencia a Stalin? A nadie se le ocurriría eso. Cualquiera que pensara medio distinto o que de él se sospechara alguna debilidad
frente a lo que llamaban el Estado proletario, ese sencillamente era separado, expulsado, execrado, mandado a la colonia de reeducación o eran ejecutados. En el MAS ocurrió un episodio absolutamente distinto y contrario a esa concepción de la organización de partidos. Y entonces nosotros creo que mantuvimos lo de movimiento y aún pensamos que es un modelo que puede implantarse y que puede desarrollarse para una nueva manera de militar, de accionar y de, digamos, ejercer el papel que los partidos políticos juegan en la sociedad. Muy bien, vamos a seguir con algunos otros elementos de historia para entrar, digamos, a lo que sería hoy en día las nuevas políticas, planteamientos, retos de este escenario complejo que tenemos en Venezuela desde el punto de vista político e institucional. Pero de las lecturas hechas para este programa, hay una referencia muy concreta de un artículo de uno de estos burócratas soviéticos que lo publica en el Pravda contra Teodoro Pekov. Algo así como Simonet, creo. Él escribió un artículo contra Teodoro Pekov. Ese artículo lo publica en Tribuna Popular en el año 69, ¿verdad? Y se dice que el Partido Comunista se ve obligado a expulsar a Teodoro por peticiones de la Unión Soviética. ¿Eso es cierto? Pero la división ocurre en 1971. En el 69 todavía Teodoro Pekov es dirigente del Partido Comunista. Claro, pero claro, ya había salido el libro. Ya hay un rompimiento. Desde el año 68, Teodoro rompe prácticamente con la Unión Soviética, con la dirección del Partido Comunista. Pero permanece en el Partido Comunista, me imagino, preparando todo ese proceso que luego termina de discusión, de planteamiento, que luego termina en la fundación del MAS en 1971. Y donde el MAS, una de las, digamos, que hay que reconocerle al MAS, además lo que señaló Esteban, es la propuesta de la profundización de la democracia, y donde plantea la descentralización del poder, la desconcentración del poder, y comienza todo ese proceso que vivimos a partir del 89, de elección directa, pues, de gobernadores, de alcaldes, ese proceso, pues, que profundiza la democracia, renova la democracia y evita durante un largo tiempo, que se produjera ese fenómeno que termina con Chávez en la presidencia. Ahora, para el MAS era una tarea mucho más compleja, porque Acción Democrática era un antecedente. En la línea de la socialdemocracia, Acción Democrática ya llevaba 10 años en el poder. Y ustedes, digamos, crean esa ruptura política e ideológica de cara a una tendencia socialdemócrata. ¿En qué se diferenciaba entonces, desde el punto de vista de contenido ideológico y político, esa propuesta socialdemócrata con la que ya la Acción Democrática, digamos, había conquistado y ganado la simpatía de muchos electores en Venezuela? Bueno, en realidad no se trata de que el MAS se proponga ser un partido socialdemócrata. Lo que pasa es que si usted intersecta el conjunto de planteamientos que el MAS hace para marcar distancia frente al comunismo, le hace coincidir con planteamientos de los movimientos de izquierda socialdemócrata en el mundo. Y entonces logramos, si usted intersecta los conjuntos, son muchos los puntos en común, y por eso nosotros terminamos inscritos en la Internacional Socialista, en cuyo movimiento también está inscrito otro partido venezolano como Acción Democrática. Y entonces nosotros tenemos una vecindad, claro, muy fuerte allí. Fíjate que... Pero ¿en qué año fue esa inscripción? Bueno, esa inscripción fue al término de los años, entre finales de los 80, mediados de los 90. Ya. Ahora, el planteamiento nuestro en realidad proviene de un modelo que iba a marcar distancia y a contraponerse al modelo comunista soviético. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, el modelo comunista soviético plantea el centralismo democrático. El MAS plantea el descentralismo democrático. Muy bien. Es decir, nosotros vamos a la desconcentración, la descentralización, la transferencia del poder para llevárselo lo más cerca posible a los ciudadanos. Nosotros
por el contrario de creer en el partido único, es decir, frente a la intolerancia del modelo soviético comunista, nosotros legalizamos la tendencia y dijimos, bueno, más tolerante que esto, ¿qué más quieren? Es decir, nosotros le ofrecemos y al pueblo, a la sociedad, le ofrecemos una alternativa de partido que piensa que los males de la democracia solo tienen una manera de corregirse, con más democracia. Ese es, digamos, el punto fundamental de quiebre, de ruptura. Ahora, eso ha coincidido con movimientos como el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Socialista Francés o los movimientos de partidos de izquierda de, por ejemplo, de Europa, de los nórdicos, de los países nórdicos. Eso, naturalmente, que nos coloca en una vecindad con esos movimientos, y entonces no tenemos ningún problema en decir, bueno, ustedes tienen la naturaleza y las características de un partido socialdemócrata. Es decir, ladra, mueve la cola, es canil. Bueno, somos exactamente, para nosotros, el desarrollo de la política nos ha llevado a convertirnos en una alternativa socialdemócrata, pero con naturaleza, digamos, con una propuesta que no es idéntica a ni tiene por qué serlo a de otros partidos socialdemócratas. Pero hay una cosa bien importante que yo creo que vale la pena estudio más profundo, y yo creo que son las nuevas generaciones las que deben asumir ese reto. Las reflexiones de Teodoro Pekov, tanto en el libro Checoslovaquia, el socialismo como problema. Un segundo libro que lo sigue, que es algo así, ¿qué es el socialismo en Venezuela? Algo así, que es una interrogante. Proceso de la izquierda. No, y luego viene el proceso de la izquierda. No, el socialismo como problema es el de Checoslovaquia. Luego viene uno inmediatamente que es, ¿qué es ser socialista en Venezuela? El nuevo modo de ser socialista. El nuevo modo de ser socialista. Y luego el proceso de la izquierda que viene después de los 72, 73. Sí, como no. Pero eso, el socialismo en la venezolana. Ese socialismo en la venezolana influyó en el eurocomunismo. Y hay estudios que han seguido, digamos, esa línea de investigación. Es una tarea que está pendiente. Pero yo creo que Teodoro Pekov se perdía de vista, desde el punto de vista del ensayista teórico político que dejó y que marcó, digamos, líneas dentro del eurocomunismo. Pero como estamos hablando de las nuevas generaciones, y ustedes saben muy bien que aquí en la mirada plural tenemos una modalidad de refrescar la mirada en estudio con miradas del exterior. Entonces nosotros nos ocupamos, nuestro productor Dalí Ruiz se ocupó de buscar la cooperación de dos jóvenes militantes del MAS. Vamos a refrescar estas miradas con la primera mirada de Valentina Torrealba, estudiante de medicina en la Universidad de los Andes, y creo que nos dice algo muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. Vamos pues con la primera mirada. Bueno, para mí fue fácil incluirme en el movimiento al socialismo porque tuve la ventaja de crecer en una familia masista. A pesar de esto, pues nunca se me incluyó desde mi familia en el partido, ya que por mis aficiones estudiantiles era difícil incluirme dentro de la política. Casi siempre estaba ocupada en alguna actividad académica y pues dejaba eso de lado. Sin embargo, siempre me sentí identificada con la política que aplicaba el MAS en el país. Siempre me interesó esa capacidad que tenían ellos para hacer una especie de reencontrar a distintos bandos, de ser mediadores, de pensar en un país en el que cabemos todos, en un país plural. Yo creo que la amiga Valentina Torrealba toca ahí un elemento muy importante que es como esa genética propia del MAS. Y lo digo con propiedad porque cuando el MAS se funda, pues yo era un muchacho joven, y yo recuerdo que en una oportunidad llegó Teodoro Pekov a San Cristóbal a presentar el libro Checoslovaquia como problema, Checoslovaquia, el socialismo como problema, y fuimos al salón de lectura. Ahí habían adecos, copellanos, porque en cada intervención, digamos, el joven que intervenía se identificaba. Ese día Teodoro nos dio a nosotros, jóvenes para esa época, una lección de eso que señala Valentina, pluralidad, y ese valor fundamental que
que señalas tú muy bien, Esteban, el sentido de libertad. Y eso es muy, muy, muy importante. Pero es que además, lo que dice Valentina, la pluralidad era un fenómeno dentro del MAS que englobaba tendencias sociales y culturales de toda índole. Recordemos lo que despertó el MAS desde el punto de vista cultural. Artistas, poetas, escritores, ensayistas. Y cuando recibe de García Márquez el premio de novela Rómulo Gallego, el premio en efectivo, que para esa época eran $25.000, Gabriel García Márquez lo dona al MAS. Y en las declaraciones de García Márquez dice una cosa maravillosa. Dice, dono esto a estos jóvenes que están sembrando una esperanza. Y hizo alabanzas de la pluma de Teodoro Pekov. Ahorita. Sí, efectivamente. Creo que Teodoro y también Luis Bayardo Sardi, quien era uno de los dirigentes fundamentales del MAS, y que avanzó en ese proceso, en esa propuesta de el nuevo socialismo, el nuevo modo de ser socialista, fue uno de los que planteó rápidamente que el MAS debería ser un partido socialdemócrata. Y él, que el fundador de esa tendencia que se llamaba los Tucanes, que era el ala más avanzada del MAS. ¿En qué sentido avanzada? Avanzada en que entendía que el MAS, como propuesta para el país, tenía que abandonar el comunismo y abandonar esa palabra que lo marca a veces, de socialismo, sino decir claramente al país, somos un partido socialdemócrata. Y ahí estaba acompañado recuerdo por Carlos Raúl Hernández. De manera que, y bueno, Teodoro estaba en una posición, digamos, de diálogo, de centrista, digamos, entre los que planteaban ser un partido socialdemócrata y ser un partido casi procomunista, como era Jorge Valero, Rafael Tienen, el Chiro Molina, compañeros que, bueno, nunca entendieron que era el MAS. Y el papel, que nunca estuvieron en el MAS. Realmente estuvieron ahí y eran comunistas. Y a la prueba me remito. Ninguno de ellos está en el MAS. Todos están fuera del MAS. ¿Y cuál era la voz de Pompeyo Márquez, que era un líder, digamos, hasta legendario, pues? Bueno, Pompeyo tenía ese grupo centrista, el grupo que llamaban de los perros, tenía parte de la juventud, pero digamos la parte más avanzada, repito, en hacer un planteamiento de más libertario era Bayardo Sardi. Ahora, ¿de dónde esa tendencia a denominar zoológicamente las distintas tendencias internas del MAS, Esteban? Bueno, eso parte, según la mitología masista, parte de los halcones. Así como se hablaba de los halcones, hablando pues del imperialismo americano, claro, de la fuerza, el la primer potencia, símbolo, el control de las instituciones y de los halcones, digamos, la manera en que actuaban, pues se decía que una corriente en el partido que liderizaba a Freddy Muñoz, pues lo llamaron por esa naturaleza los halcones. Y entonces después vinieron, para seguir con ese tipo de identificación, luego aparece la tendencia, o ya estaba la moderada, pero no le habían puesto la etiqueta de Bayardo Sardi, y entonces a Bayardo pues le identifican, bueno, estos no son halcones, porque no tienen las mismas garras, pero serán tucanes. Y entonces luego aparece... ¿Y la de los perros? Los perros, pero habían uno que llamaban los agrícolas, porque no tenían ni siquiera... Eran los más atrasados. Eran los más atrasados, no merecían ni siquiera la designación. Bueno, en ese mundo convivimos nosotros para crear una cultura. Muy bueno. Y entonces, mira, ser masista es una cultura. ¿Cómo no? Usted puede identificar un masista donde se encuentre. Nosotros también tenemos una diáspora de dirigentes que se encuentran ubicados o militando en varios partidos políticos. Ahora, tengo entendido que eran muy críticos ustedes internamente. Éramos muy fuertes. Cuando yo me refería... Una crítica... Cuando yo me refería a los que se quedaron en el chavismo, claro, me refiero a ellos, terminaron siendo radicales. Pero, otra parte, más bien hubo una migración hacia Partido Socialdemócrata.
Sí, sí, cómo no. Y ahora estamos tratando, ¿cuál es el planteamiento del MAS ahora? Vamos al reencuentro de todos nuestros dirigentes, de todos nuestros militantes. Y esta votación... Eso es parte de los retos actuales. Claro, la votación que tuvo el MAS ahorita, de obtener nuevamente su votación tradicional de 500.000 votos aproximadamente, implica que muchos militantes, muchos amigos del MAS, muchos partidarios, muchos poetas, intelectuales, artistas, regresaron, porque tenemos un planteamiento que está cónsono, que está bien ubicado, que está pensando lo que la mayoría del pueblo venezolano quiere, que es una unidad que nos permita derrotar este gobierno. Qué bueno. Vamos entonces con la segunda mirada del joven Carlos Parra. Él es dirigente de ustedes, sí, universitario, ¿no? Tenemos una mirada bonita de Carlos Parra. Por favor, Dalí. Hoy en día sigo creyendo que la política del MAS es la adecuada y la que está de acuerdo con el momento que está atravesando Venezuela. Es una política que considero acertada para la realidad política que vive el país. Yo creo que ahí está planteado un sueño más en el reto que ustedes tienen en este momento como dirigentes políticos. ¿Cómo alentar esa esperanza en un país que está sufriendo, ya no por cuentos de terceras personas? Yo creo que nosotros, esta desgarradora realidad que estamos viviendo, nos pone a echar el cuento en primerísima persona. Nosotros no podemos decir que el autoritarismo y el totalitarismo eran fenómenos extraños a Venezuela y nos daba pena de quienes lo sufrían. En este momento lo estamos sufriendo nosotros. Entonces, esta juventud, estos muchachos que dicen, yo me quedo en Venezuela, porque la lucha es cuando viene. Yo creo que esto es importante para ustedes, ¿no, Esteban? Sí, cómo no. Fíjate, hay un amigo mío que siempre dice esto. Dice, bueno, él está vivo por mal enterrado. Este gobierno lo que está es mal enterrado. Nosotros hemos cometido algunos errores. O en algunos casos no hemos sabido transmitir la política del MAS como fuerza que pretende convertirse en el pegamento de la sociedad que aspira a tener un país mejor, que aspira a recuperar la libertad. Porque se ha perdido es la libertad. Usted no tiene libertad de comprar lo que necesita. Usted pierde la libertad de trasladarse de un lugar a otro. Usted pierde la libertad de bañarse con jabón. Usted pierde la libertad de ser un ciudadano con derechos. Eso se ha perdido. Y entonces eso es un valor fundamental para nosotros. Nosotros creemos que para que haya cambios en Venezuela, para que podamos recuperar el país, hay que derrotar al gobierno. Ese es el objetivo y tenemos que tenerlo muy claro. Propongámonos derrotar al gobierno porque este gobierno tiene una situación muy precaria frente a la sociedad. Es decir, tiene un respaldo comprado, un respaldo que está sustentado en valores muy distintos a los de un partido y una democracia. ¿Y cuál es el sostén orgánico? ¿Cuál es el sostén orgánico de esto? Para nosotros, hay un problema de metodología, de identificación de los problemas que, digamos, el gobierno, hay tres factores fundamentales. La primera cosa que podemos decir es que el gobierno ya no tiene fortaleza, o tiene muy poca fortaleza, pero en la oposición tenemos muchas debilidades. Lamentablemente. Y entonces eso es una ecuación que permite que un gobierno se sostenga en el poder siendo una franca minoría. Eso hay que corregirlo, por eso el planteamiento nuestro es que más allá de las parcelas, de los intereses políticos, de las cercas ideológicas o de interpretación de la realidad, nosotros tenemos que pensar que a este país la única manera de devolverle una situación que pueda, digamos, desarrollar la tranquilidad o el regreso de la estabilidad y la normalidad del país frente a lo que es ya no una crisis, sino un caos. Bueno, la única manera es que todos los sectores se unan
Mira, la experiencia chilena, por ejemplo, sí, pero termina en cualquier estudio diciendo es que no le habían ganado a Pinochet por una razón, porque no habían logrado unirse. Y entonces el planteamiento nuestro ahora es una propuesta única para la presidencia de la República y que sea unitaria, es decir, que sume, que agrupe, que incorpore, que convoque todas las fuerzas democráticas del país. Usted me da pie para la segunda mirada de Valentina Torrealba, su querida hija poeta. Vamos con la segunda mirada de Valentina, por favor. Entonces yo creo que desde la política lo que tenemos que hacer en este momento es reconocer los errores que se han cometido y ganarnos otra vez la credibilidad de las personas, porque sí tenemos buenas ideas, porque sí estamos luchando contra un régimen y porque sí queremos un objetivo que es sacarlo del país. Entonces tenemos que ganarnos la credibilidad de las personas, porque eso es lo que nos ha costado muchísimo los últimos tiempos. Tenemos que ganarnos la credibilidad de las personas. La historia política del mundo, de las sociedades, de los países, está tristemente estigmatizada por esa recepción, impresión que tiene el ciudadano de que todo político es mentiroso, manipulador, embustero, en fin. No, yo creo que hay que tratar de, digamos, a partir de estas discursividades nuevas, entender que, como decía este filósofo español, Fernando Savater, partiendo un poco de Aristóteles, las lecciones políticas de Aristóteles, cuando decía Aristóteles que el hombre es un animal político, y entonces por lo tanto es el único animal que se subleva, y que la política puede ser para obedecer como justamente para rebelarse. Entonces, ¿en qué consiste, digamos, la tarea en este momento? ¿La política para obedecer o la política para organizarse y dar respuestas certeras ante este nefasto régimen que tenemos en este momento en el poder? Bueno, mira, yo en primer lugar diría, en el caso de la credibilidad, yo siempre lo señalo, nuestros dirigentes fundamentales, los fundadores del MAS, Teodoro y Pompeyo, son símbolos de honestidad y de honradez. Perfectamente. Jamás se le acusó que ocuparon cargos también importantes de ministro y salieron como llegaron. En segundo lugar, el MAS está proponiendo un movimiento de unidad nacional. Este movimiento consiste en incorporar todos los partidos, colegios profesionales, sindicatos, sociedad civil, artistas, intelectuales, pintores, artesanos, pequeños y medianos empresarios y la iglesia, que es fundamental. Si nosotros logramos ese movimiento de unidad nacional con un candidato unitario, por el mecanismo que sea, de consenso es mucho mejor. Ese candidato seguramente no, totalmente va a derrotar al candidato del gobierno. Ustedes se han paseado por las dificultades institucionales, el CNE, ahí hay una traba terrible. ¿Se han planteado eso como problema? Claro, mira, en el 2015 nosotros derrotamos al gobierno con ese mismo CNE. El problema está que nosotros tenemos que cuidar los votos. No solamente basta con ir a votar, sino hay que estar durante todo el proceso en las mesas electorales, con los testigos. Eso ya lo demostramos en el 2015. Y la derrota que sufrimos, en la elección de gobernadores, donde todas las encuestas nos señalaban más de 15 gobernadores, sencillamente fue por culpa de nosotros, no fue por culpa del CNE, fue nosotros que no cuidamos los votos. Yo fui a una charla que dictó el ingeniero Teodoro Bielma hace 3 días en la Cámara de Comercio, y allí demuestra, por ejemplo, 2 ejemplos. En Carabobo y en Miranda solamente cubrimos el 50% de la mesa. Por supuesto, donde no hay testigos, el gobierno puede hacer la trampa. Entonces, aún con este CNE, con un movimiento de unidad nacional respaldado por todo el país, es imposible. El gobierno tiene apenas el 20% de aprobación en todos los sondeos. Se requiere de un candidato unitario que convenza, que tenga credibilidad, que yo creo que en este momento no va a salir de los partidos políticos, sino que va a venir de otro lado. A mi entender, vamos a hablar de eso, Homero, en la próxima parte. Vamos a la mirada
del joven, del bachiller Carlos Parra, y volvemos al estudio. La política actual venezolana es bastante compleja, difícil. Considero que la política opositora hacia el gobierno tiene una tarea difícil para enfrentarla. Incluso me atrevería a decir que todavía la política opositora no tiene un método correcto para adversarle, enfrentar a la política del chavismo. Bueno, ahí Carlos Parra nos deja un planteamiento que yo creo que vale la pena que se le responda de una vez. Y yo agregaría a lo que dice Carlos Parra lo siguiente: ¿por qué esa prisa de Maduro de ir a elecciones antes de abril? Bueno, el chavismo juega con unos recursos de la política que muchas veces pudiéramos identificar como mecanismo perverso, con mucho cinismo. Juega en el territorio del adversario. Digamos, dos de las cosas más importantes para el chavismo es mantener a la oposición dividida y sostener los movimientos o las voces abstencionistas y salidistas. Es decir, los que dicen que esto tiene que ser por una salida distinta al mecanismo electoral, dictadura no sale en elecciones y todo este discurso abstencionista y fatalista. Luego viene pues, los sectores de la oposición que sencillamente dicen no vamos a poder ganar porque la trampa del CNE, porque eso ya está arreglado, porque tal, qué sé yo. Están los que negocian, están los que van a elecciones, es decir, hay una oposición que tiene 4 o 5 discursos distintos. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición de nosotros es que no podemos entrar en el territorio de lo imposible. Nosotros tenemos que ir, como decía aquel filósofo, tenemos que ir a lo que es tener el sentido de la realidad. Y para tener sentido de la realidad tenemos que ver lo que es posible hacer. Y en el marco de las dificultades que tenemos, ya nos hemos dado cuenta que este gobierno no soporta, no aguanta una movilización y una organización, porque está demostrado que se puede derrotar. Con todas las condiciones adversas que hemos tenido, el gobernador del estado de Mérida se llama Ramón Guevara. Ciertamente. El alcalde de la ciudad de Mérida se llama Alcides Monsalve y son de sectores de oposición. ¿Y usted cree que aquí tuvimos alguna diferencia con lo que pasó en Carabobo o en Aragua? No, no. Son los mismos mecanismos, los mismos recursos que el gobierno utiliza, pero aquí no nos pudo dividir. Aquí no logró que los sectores abstencionistas y los fatalistas, los inmediatistas, se sembraran en la colectividad y lograron una abstención más alta. Y entonces el gobierno juega con eso. Ahora, derrotarlo es posible porque se ha hecho. Lo otro es que nosotros tenemos que pensar que el discurso del gobierno, el discurso no es un discurso solamente para contrastar una posición política con la otra. No, es un discurso para manipular a la población. Y hay gente que se presta y hace el juego a ese tipo de planteamiento. No me respondiste lo de abril, pero vamos a la mirada de Valentina y volvemos con una respuesta que yo creo que vale la pena oírla en este momento. Vamos a la mirada. Mientras yo crea que este es un proceso en el que se necesita construir el país, un proceso que va a tardar, un proceso que tiene que ir desde la raíz, yo me voy a quedar, porque hay muchos jóvenes inquietos como yo que tenemos ideas para fomentar el aprendizaje, la educación, para mejorar la sociedad venezolana. Mientras yo me sienta útil y tenga proyectos factibles en los que pueda mejorar la sociedad venezolana, me voy a quedar aquí. Mientras pueda seguir venciendo los obstáculos que me están poniendo para que me vaya, yo voy a seguir aquí con toda seguridad, voy a seguir trabajando y voy a seguir luchando por una mejor Venezuela. Me encantan esas palabras de Valentina porque yo creo que siembran un aliento de fe, fresco de verdad, ante esta tragedia que están viviendo los venezolanos. Pero
Quedó pendiente algo, ingeniero Esteban, que yo creo que vale la pena. Le pregunté por la premura, la prisa del régimen, digamos, o de Maduro, de ir a elecciones presidenciales en abril. Bueno, para ser más específico, eso es una incertidumbre y el gobierno juega con eso. Y juega con las debilidades de la oposición. Y entonces nos coloca en una carrera, nos apresura, y eso le dio buen resultado en las elecciones municipales. Digamos, el cronograma electoral absolutamente violatorio de los procesos electorales nos colocó en una carrera en la cual no hubo tiempo de cambiar un candidato por otro, ni tiempo de hacer primaria, y entonces se inscribieron unos y otros quedaron en el tarjetón, no hubo posibilidad de corregir el tarjetón ni sustituir los candidatos, y bueno, todo este entramado de cosas que hacen, también utilizan ese juego malévolo, con la complicidad, por supuesto, de las señoras estas del Consejo Nacional Electoral, para acorralar a la oposición. Y entonces, ¿qué es lo que nos están planteando? Vamos a hacerle las elecciones muy rápido, violando la Constitución, porque tú te imaginas que se escoja el presidente de la República el 29 de abril, que es el último domingo de ese mes. Ajá. Y entonces resulta que el presidente electo es de oposición. Tiene que esperar hasta 8 meses. Sí, febrero. No, 9 meses. Febrero del 19. 9, 10 meses, casi un año, con un presidente electo y un presidente en ejercicio. ¿Eso tiene algún sentido? No. ¿Lo dicen para qué? Como para decir que no hay posibilidades de que eso ocurra porque ellos van a ganar. Y entonces siembran el pesimismo y el desánimo de la gente. La otra pregunta, que tiene que ver con lo que dice Esteban. En 2 meses, ¿cómo lograr eso que usted señaló hace rato muy bien, Homero? Un candidato único y, de ser posible, elegido en primarias. Pero son 2 meses apenas. Si tomamos en cuenta que esas elecciones pueden ser el último domingo del mes de abril. Pero le dejo la pregunta y vámonos a la tercera mirada de Carlos Parra, por favor. Soy merideño. Esta tierra es lo máximo, me atrevo a decir que es una de las tierras más hermosas del mundo. Y no me veo yéndome y abandonando esta tierra. Por eso invito a la juventud venezolana a que saquen fuerzas de donde no las hay, para que continuemos en esta lucha. Que esta lucha no es de un partido político o de los partidos políticos, esta lucha es de toda una sociedad que tiene que reencontrarse, unirse y juntos trabajar en pro de reconstruir la República. Es hermoso oír palabras de jóvenes que tienen clarísimo, digamos, los retos políticos que tiene la sociedad venezolana en este momento. Esto es una lucha de todos. Y en esa lucha de todos, las metodologías para escoger la persona que puede encarnar con credibilidad espíritu de lucha, espíritu de sacrificio, discurso, perspectivas claras desde el punto de vista de lo que es lo político como tal. Esa es la tarea de todos. Pero, Homero, en 2 meses, en el supuesto de que esto se cumpla como lo tiene previsto el régimen, ¿qué se puede hacer en 2 meses? Bueno, mira, hay la disposición al consenso. Ajá. Yo creo que los precandidatos de la oposición que hay en este momento, que son 4, tienen claridad en que es necesario un candidato unitario. Y ese candidato unitario, seguramente, yo puedo casi afirmarlo aquí, en este programa, va a salir por consenso. Si las elecciones son en abril. Si son en julio, es posible que haya mayores presiones para unas primarias. Pero no lo digo yo, lo han manifestado todos los candidatos, han manifestado la disposición de ir a un consenso. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo voy a decir claramente aquí. Nosotros, yo, Homero Lobo, sectores del partido, estamos proponiendo la candidatura de Lorenzo Mendoza. Un empresario conocido por todo el país. Yo creo que ese candidato sería unificador, el candidato unitario, el candidato que movería la sociedad venezolana, los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, verían en él, en esa representación,
la posibilidad de reconstruir el país, de volver a ser lo que fuimos hace 30, 40 años, 20 años, perdón. De manera que eso, y además esa propuesta que la ha hecho el MAS y que seguramente la hará Lorenzo, o un candidato parecido a él. También está Jorge Roy, que sería como un plan B en caso de que no hubiese posibilidad de Lorenzo Mendoza. Está Jorge Roy, que es un empresario, como no, muy bueno, formado, brillante, con todo brillante, con toda la capacidad de dirigir muy brillante dirigir este país. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Reducir el Estado. El Estado tiene que dedicarse realmente a las cosas que son inherentes a él, a la política exterior, a la dirección de las Fuerzas Armadas, a la infraestructura del país. Y debe descentralizarse todo el poder nacional, de concentrarse todo el poder hacia los gobernadores y alcaldes, para que la libertad económica, la libertad del trabajo, la libertad de crear, de impulsar empresas pequeñas, medianas, microempresas, la necesidad de trabajo que tienen los venezolanos se imponga y reconstruir nuevamente el país. Esa es la manera de que los jóvenes no se vayan del país, con un candidato que nos dé esperanza. Muy brevemente, ¿cuál es su posición respecto a este punto particular que nos comenta Homero? Brevemente, porque que estamos terminando. Fíjate, nosotros no podemos detenernos porque no tenemos tiempo a examinar proyectos, plataformas. El país tiene un proyecto claro que es la Constitución de la República, Constitución que ha sido vulnerada, violada, apartada por el propio gobierno. Y esa es la carta de navegación. Luego, cualquier candidato, cualquiera, que tenga la fuerza gravitacional para unir a Venezuela y a todos los sectores del país, ese candidato va a derrotar a Nicolás Maduro o al candidato de chavismo. Porque la expresión de todo ese mundo que ya está en el 85-90% del país, que rechaza el gobierno, solo le falta el camino para ir a derrotar al gobierno. Y ese camino es una candidatura única y unitaria. Muchas gracias. Un placer, Ramón, de verdad, verlo por aquí. Muchas gracias. Mucha claridad, mucha pasión. Yo creo que esto es lo que cabe en este momento en el país, ¿no? Arrojar luces para que los procesos, digamos, sean menos traumáticos, pero que también logren el objetivo por lo que se traza. Es importante. Yo quisiera cerrar esta mirada plural recordando a un gran amigo que en contra de su voluntad emprendió un alto vuelo, cesó su presencia en la tierra de los hombres, Mauricio Navia, un extraordinario docente universitario en el campo de la filosofía, director de la Dirección de Cultura y Extensión de nuestra Universidad de los Andes, una gestión meritoria y sumamente reconocida. De modo que nos duele de verdad la partida de Mauricio de manera inesperada, ¿no? Yo creo que Mauricio en este momento tiene la oportunidad de verificar esa nueva geografía. En esa nueva geografía, una de sus grandes obsesiones, dar cuenta de lo que era el ser y la nada y en qué se diferenciaban estos dos fenómenos. Adiós, Mauricio.